Hola, hoy os enseño a hacer un tapiz de macramé muy sencillo. Los materiales que vas a necesitar son cordón de macramé de 3 cabos y 2,5 milímetros de diámetro, una rama y unas tijeras. Prepara 14 cuerdas de 180 centímetros. Dobla por la mitad las cuerdas que has preparado y únelas a la rama con nudo alondra. Arriba a la derecha te dejo un enlace por si quieres ver el nudo más detenidamente. Te debe quedar así. En esta primera fila de nudos vamos a hacer 7 nudos cuadrados. Toma 4 cuerdas y realiza nudo cuadrado. Arriba tienes un enlace por si necesitas ver cómo se hace con más detenimiento. Ahora comenzamos a realizar una segunda fila de nudos cuadrados, pero no vamos a anudar las 2 primeras cuerdas ni las 2 últimas. Hacemos esto porque vamos a realizar un triángulo invertido, como el que os muestro en la imagen. En esta segunda fila obtendremos 6 nudos cuadrados, uno menos que la fila anterior. En esta tercera fila continuamos disminuyendo, formando así un triángulo invertido. Para ello no anudamos las 4 primeras cuerdas ni las 4 últimas. Así obtendremos 5 nudos cuadrados. Sin anudar las 6 primeras cuerdas ni las 6 últimas, realiza 4 nudos cuadrados con el resto de cuerdas. Ahora obtenemos 4 nudos cuadrados. Continuamos disminuyendo. Descarta las 8 primeras y las 8 últimas cuerdas y realiza 3 nudos cuadrados con el resto. Sin anudar las 10 primeras ni las 10 últimas cuerdas, realiza 2 nudos cuadrados.
terminar el triángulo realiza un nudo cuadrado con las 4 cuerdas centrales. Nos quedaría así, un triángulo invertido. Ahora vamos a utilizar la primera cuerda como guía. Una cuerda guía en macramé es la que sirve de base para ir anudando todas las demás. Realizaremos entonces nudo festón diagonal con las 13 cuerdas restantes. Arriba a la derecha tienes un enlace para ver el nudo con más detenimiento. Para que te quede bien es importante que acerques el nudo festón al borde del triángulo invertido. El resultado sería este. De la misma forma y tomando como guía la última cuerda, realizamos nudo festón con las 13 siguientes. Cerramos ambas diagonales con nudo festón. Con las 4 primeras cuerdas vamos a realizar un nudo cuadrado. Este debe quedar horizontal, por eso en la parte superior del nudo te va a quedar un pequeño espacio. Esta sería la forma correcta de hacerlo. Continuamos realizando nudo cuadrado con las demás cuerdas. Al final obtendremos 7 nudos cuadrados, 3 en un lateral, 3 en otro y 1 en el centro.
Azornamos las tiras que cuelgan con nudo barril. Nos quedaría así. Para terminar, vamos a desflecar las puntas inferiores. Igualamos las puntas. Espero que os haya gustado este tutorial. Para mí es muy importante que le des un like y te suscribas activando la campanita para que te avisen de los nuevos tutoriales que subo todas las semanas. También comentarte que he activado el Super Thanks por si te animas a echarme una mano para poder seguir adelante con mi trabajo. Muchísimas gracias y hasta pronto.